Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de estadística descriptiva. Nos dicen que los siguientes datos son puntuaciones obtenidas de 50 estudiantes en una prueba psicológica. Y aquí tenemos los datos de los 50 estudiantes. Nuestra variable x es la variable, vamos a llamar puntuación. Se trata de una variable cuantitativa y a la vista de los datos 25, 33, 35 diríamos que es discreta, ¿vale? Dado que no tenemos decimales, puntuaciones que puedan ser 25.127 o 25.3, sino que son todos números enteros. Nos piden que construyamos una tabla de frecuencias ordenando los datos en 6 intervalos. Aunque la variable es una variable cuantitativa discreta, ¿vale? Y podríamos, por tanto, poner los datos desde el primero hasta el último y contar cuántas veces se repite cada uno de los valores de la variable, vemos que hay mucha dispersión. Tenemos valores pues en 25, 35, tenemos aquí por ejemplo 19, ¿vale? Que sería de los más bajos, o aquí incluso 14, y luego tenemos valores bastante altos como por ejemplo 55. Así que si cogemos todos los posibles valores de la variable y ponemos la frecuencia, pues nos va a quedar una tabla demasiado grande. Por eso nos piden que lo agrupemos en intervalos y en concreto nos piden 6 intervalos. Bien, pues para poner los intervalos que queden lo mejor posible, vamos a buscar el mínimo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el mínimo. Aquí tenemos un 21, aquí tenemos un 20, aquí tenemos un 10, ¿vale? Este 10 es bastante bajo y yo creo que no hay ningún otro. El valor mínimo es 10, mientras que el máximo lo tendríamos 37, 55, ¿vale? Aquí tenemos un 55 y en principio, ¿vale? Yo creo que tampoco hay ninguno más alto. Tenemos 55. Nos piden 6 intervalos, así que la amplitud de los intervalos será el máximo menos el mínimo dividido por el número de intervalos, es decir, 55 menos 10 dividido entre 6. 55 menos 10 dividido entre 6 nos sale 7,5. Para que nos queden números redondos y que el principio y el final del intervalo pues no sean unos números enteros y otros que sean decimales, etcétera, pues lo que vamos a hacer es, vamos a empezar, por ejemplo, el primer intervalo lo podemos empezar en 9,5. 9,5 empezaría el primero, y luego la amplitud de cada intervalo, ¿vale?, la pondríamos en 8. De tal manera que la variable, los intervalos serían L sub i menos 1, L sub i, ¿vale?, que es el principio y el final de cada intervalo. Pues empezaríamos en 9,5 a 17,5, ¿vale? Todos los intervalos los cogeríamos de la misma amplitud porque parece que los datos, pues la dispersión es bastante grande, ¿vale? No se concentran alrededor de unos pocos valores muy concretos. Luego tendríamos 17,5 a 25,5, 25,5 a 33,5, 33,5 a 41,5, 41,5 a 49,5 y por último de 49,5 a 57,5. De tal manera que tenemos 6 intervalos de amplitud 8.
el 10 empezaríamos en el primer intervalo y el último llegaríamos hasta el valor 57, 57 y medio, aunque hemos dicho que el máximo es 55. Pero así todos los intervalos tienen amplitud 8 y son pues números más o menos redondos. Aquí marcaríamos nuestra marca de clase, x sub i, x sub i, marca de clase, y x sub i la calcularíamos como L sub i más L sub i menos 1 dividido entre 2, es decir, el punto medio del intervalo. En este caso sería 13,5, 21,5, 29,5, 37,5, 45,5 y 53,5. La forma, de todas maneras, la forma de elegir los intervalos no es única, ¿vale? Podríamos haber empezado en 8,5 o podríamos haber empezado directamente en 10, podríamos haber hecho los intervalos de tamaño 7,5 exactamente, ¿vale? Es decir, no es única. Y ahora vamos a la frecuencia absoluta, n sub i. Y es contar cuántos casos tenemos en cada intervalo. En este caso, en el intervalo 9,5 a 17,5, que en nuestra tabla, como son números enteros, irían desde el 10 hasta el 17. Pues vamos a contar del 10 al 17. En la primera nada, aquí tendríamos un caso, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos. Del 17,5 al 25,5, que serían realmente desde el 18 hasta el 25. 18 a 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos, 8 casos, 9 casos, 10 y 11 casos, ¿vale? En principio 11 casos, ¿vale? Luego sumaremos en total y comprobaremos que nos salen 50 para ver que no nos hemos equivocado, y luego también veremos si nos hemos dejado algunos sin marcar o no. Del 25,5 al 33,5, es decir, del 26 al 33. Un caso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 casos y 15 casos. Del 33,5 al 41,5, es decir, 34 a 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 casos. Del 41,5 al 49,5, es decir, del 42 al 49. 1, 2, 3, 4, 5 casos. Y por último del 49,5 al 57,5, es decir, del 50 al 57. 1 y 2 casos. En principio ya no queda ninguno sin marcar. Sumamos 7 más 11 más 15 más 10 más 5 más 2. Y tenemos los 50 casos. Bien, pues ahora, ¿vale? Los datos individuales ya no nos hacen falta porque ya tenemos la frecuencia absoluta,
y ya a partir de la frecuencia absoluta podemos completar nuestra tabla. La frecuencia absoluta acumulada. Que son los casos acumulados hasta cada uno de los intervalos. En el primer intervalo tenemos 7 casos. En el segundo intervalo, los 7 que teníamos más los 11 que entran, 18. En el tercer intervalo, los 18 que teníamos más los 15 que entran, 33. En el cuarto intervalo, 33 más 10 que entran, 43. En el quinto intervalo, 43 que teníamos y 5 que entran, 48. Y en el último intervalo, 48 que teníamos y 2 que entran, 50. ¿Vale? Como era de esperar, dado que tenemos 50 casos. Luego tenemos la frecuencia relativa, que la calculamos f sub i como n sub i dividido entre el número de casos, que es la proporción de casos que tenemos en cada uno de los intervalos, así que tendríamos pues 7 casos que tenemos divididos entre 50. En el segundo, pues 11 dividido entre 50. En el tercero, 15 dividido entre 50. En el cuarto, 10 dividido entre 50. 5 dividido entre 50 y 2 dividido entre 50. 7 dividido entre 50 es 0.14. 11 dividido entre 50, 0.22. 15 dividido entre 50, 0.30. 10 dividido entre 50, 0.20. 5 dividido entre 50, 0.10. Y 2 dividido entre 50, 0.04. Es conveniente ahora sumar todas las frecuencias relativas para comprobar que nos suman 1, 0.14 más 0.22 más 0.30 más 0.20 más 0.10 más 0.04, 1,00. Y ahora la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Fi, que es la frecuencia absoluta acumulada en i dividido entre el número de casos, es decir, la columna ni dividido entre el número de casos. Así que sería 7 dividido entre 50, 18 dividido entre 50, 33 dividido entre 50, 43 dividido entre 50, 48 dividido entre 50 y por último 50 dividido entre 50. O también lo que puedo hacer es acumular las frecuencias relativas de cada intervalo. La primera sería 0.14, luego 18 dividido entre 50 sería 0.36, 30 dividido entre 50 sería 30 dividido entre 50, 0.60. A ver, 7 dividido entre 50, 0.14. 18 dividido entre 50, 0.36. Este no es un 30, es este número me estaba resultando muy raro. Este 30 no lo he copiado bien. Es 33 dividido entre 50. ¿Vale? Y esto va a ser 0.36 más los 0.30 que entran, o bien esta división, 0.66.
43 dividido entre 50, 0.86. 48 dividido entre 50, 0,96. Y 50 dividido entre 50, 1,00. Y cuando tenemos intervalos, lo último que nos queda es la densidad de frecuencia. Densidad de frecuencia D sub i calculada como n sub i dividido por L sub i menos L sub i menos 1, que es la amplitud del intervalo. En todos los casos la amplitud es 8. Así que tendríamos n sub i, que es 7, dividido entre 8, porque es el máximo menos el mínimo del intervalo. Luego 11 dividido entre 8. Luego tendríamos 15 dividido entre 8. 10 dividido entre 8. 5 dividido entre 8. Y por último 2 dividido entre 8. La densidad de frecuencia es muy importante cuando los intervalos son de distintas amplitudes. En este caso, como los intervalos tienen todos la misma amplitud, también en vez de la densidad de frecuencia se puede utilizar la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Pero cuando los intervalos son de distinta amplitud es muy importante dibujar la densidad de frecuencia. 7 dividido entre 8 es 0.875. 11 dividido entre 8, 1,375. 15 dividido entre 8, 1,875. 10 dividido entre 8, 1,25. 5 dividido entre 8, 0,625. Y 2 dividido entre 8, 0.250. Aunque el último decimal sea 0, siempre pongo el mismo número de decimales, ¿vale?, para que así se vea que en todos son 3 decimales. En todos son 3 decimales. Si el último no lo pongo, cabe la duda de si es redondeado al segundo decimal o es un 0. Al escribir que es un 0, ya queda claro de que el decimal es un 0, ¿vale?, que no es un redondeo. Bueno, pues ya tenemos la primera parte, que es la tabla de frecuencias, construida con 6 intervalos. Y ahora vamos a hacer la representación gráfica. Cuando tenemos intervalos, pues sin duda, ¿vale?, una de las formas más representativa o más características de representar los intervalos es mediante un histograma. En el histograma dibujo los ejes X e Y. En el eje X dibujo los extremos de los intervalos. Dos intervalos, 3, 4, 5 y 6. Aquí tendríamos el 9,5, 17,5, 25,5, 33,5, 41, 41,5, 48,5 y 57,5. Y en el eje Y lo que dibujo es la densidad de frecuencia. La densidad de frecuencia. El máximo es 1,875, pues lo que voy a hacer es poner 0,5, 1, 1,5 y 2. Y dibujo el gráfico. En el primer intervalo de 9,5 a 17,5 es 0.875, que va más o menos hasta aquí, desde el principio al final del intervalo. En el segundo intervalo hasta el 25,5 es 1,375, es decir, más o menos hasta esta altura. Aquí está el 1,5, pues aquí sería más o menos 1,375.
El 1,875, pues más o menos hasta aquí. En el siguiente intervalo hasta el 41,5 es 1,250, pues más o menos por aquí. Hasta el 49,5, aquí lo he escrito mal, he puesto 48, pero sería 49,5. 0,625, pues más o menos estará por aquí. Y el último intervalo hasta 57,5, 0,250, que estará por aquí. ¿Vale? Y con esto, ¿vale?, ya tendríamos la representación gráfica de la tabla. Además del histograma, también podíamos haber dibujado el polígono de frecuencias acumuladas. ¿Vale? Por ejemplo, polígono de frecuencias acumuladas. Voy a dibujarlo. Polígono de frecuencias acumuladas. Y también lo que dibujamos aquí en el eje X son los valores, 9,5 el primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, 9,5, 17,5, 25,5, 33,5, 41,5, 49,5 y 57,5. Y en el eje Y o bien dibujamos N sub I mayúscula o bien F sub I. ¿Vale? Es mejor dibujar la frecuencia relativa acumulada. 0,25, 0,50, 0,75 y 1. 1, 0,75, 0,50, 0,25 y aquí el 0. Y tenemos que recuperar los datos, ¿vale?, que los tenemos aquí. A ver si podemos hacer una copia. Los tenemos aquí para tenerlos a mano. Y tenemos que en el primer intervalo, en el 9,5, todavía no tenemos ningún caso, ¿vale? Pero cuando terminamos el primer intervalo 17,5 nos fijamos en esta columna y llegamos al 0,14, que más o menos estará por aquí, 0,14. Al finalizar el segundo intervalo llegamos al 0,36, que más o menos estará por aquí, 0,36. En el tercer intervalo llegamos al 0,66, que estará más o menos por aquí. ¿Vale? Al finalizar el tercer intervalo, que es el 33,5. En el cuarto intervalo llegamos al 0,86, que más o menos va a estar por aquí. En el quinto intervalo, en el 49,5, llegaremos al 0,96, que ya estamos aquí muy arriba. Y en el último intervalo, en el 57,5, llegamos al 1. 57,5 y tenemos aquí el 1. ¿Vale? Este es el valor 1. Aquí tenemos el 0,96. Aquí tenemos el 0,86, 0,66, 0,36 y el 0,14. Y con esto, ¿vale?, ya tendríamos el apartado B, que nos pedían representar gráficamente la tabla. Y lo hemos hecho de dos maneras, bien con el histograma o bien con el polígono de frecuencias acumuladas, y recordando que en el histograma lo que tenemos que dibujar es la densidad de frecuencia
Y en el polígono de frecuencias acumuladas, en este caso lo que hemos hecho ha sido dibujar la frecuencia relativa a acumulada. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.